En esta preciosa mañana doy gracias a Dios por su gran amor y su misericordia que permite que yo pueda grabar este precioso testimonio. El que les habla, mis amados hermanos, amigos y vecinos, mi nombre es Manuel Santiago Ábalos. Le doy gracias a Dios porque Él me dio un ministerio tan precioso. Este ministerio se llama Ministerio Profético de Liberación y Sanidad Divina. Jehová es mi guerrero del Perú. Amados hermanos, en esta oportunidad Dios permite que yo pueda estar dando testimonio de las grandes señales y milagros que Dios hizo en mi vida. El que les habla, mis amados hermanos, fui rescatado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Por eso que hoy en día yo estoy contento, muy alegre, feliz de lo que Dios ha podido hacer en mi vida. Algo tan maravilloso, mis amados hermanos. Provengo de una familia de curanderos espiritistas, y el que les habla también desde muy pequeño yo ejercía las ciencias ocultas. A partir de la edad de los 12 años, yo recuerdo mucho por primera vez cuando llegaron una familia del oriente peruano, de la parte de la selva, en busca de mis padres para que le hicieran un trabajo. Y en aquella oportunidad yo dije, esta es la oportunidad que se me presenta para que yo pueda tomar por primera vez la mesa de curanderismo, cuando yo todavía tenía 12 años de edad. Teniendo 12 años de edad, hice pasar a aquella familia que tomaran asiento. Y aquella familia, cuando toma asiento, yo corrí a preparar la mesa de curanderismo. Preparé toda la mesa, prendí las velas. Y una vez que yo prendí las velas, hice pasar a aquella gente hacia el privado. Y aquella gente decía, pero ¿cómo es posible que tú, oh niño de 12 años, nos puedas atender? Y yo le dije, tomen asiento que yo lo voy a atender. Ellos dijeron, no, queremos que tus padres nos atiendan. Entonces yo le dije, tomen asiento que yo mismo voy a atenderles. Ellos se quedaron sorprendidos, la autoridad que yo había tomado en aquel momento para hacerlos sentar. Entonces ellos se sentaron, yo me senté en medio de la mesa donde habían espadas, chiringueros, habían ahí calaveras, 7 calaveras, cada calavera tenía un espíritu, un demonio, y cada calavera tenía un propósito, un plan de trabajo, para rastrear, para sanar, para curar, aún para hacer daño, aún para matar. En aquella vez cuando yo entro ahí empecé a coger un caracol. Ese caracol empecé a llenarlo con unos remedios preparados con cañazo, agua florida, agua cananga, con perfumes y otras hierbas más que no puedo decir por respeto a Dios y también respeto a ustedes. Entonces cogí ese caracol y empecé a absorber por la nariz. Ese remedio me lo iba tomando mediante absorbidos por la parte de la nariz, lo que aquí en el Perú los curanderos llaman cingar o levantar. O sea, iba levantando con el caracol, iba absorbiendo ese remedio. Y de pronto yo sentía que algo entraba a mi cuerpo, que algo me poseía. De pronto empecé a ver a aquel joven que habían traído con la pierna engusanada. Esa familia había llevado donde muchos médicos a su hijo y nadie podía curarlo. Y habían dicho que su hijo ya estaba desahuciado, que tenía cáncer. Entonces yo veía que el joven que corría en la selva salía de la casa de un hombre. Ese hombre lo había encontrado con su hija y él salía corriendo, despavorido, porque el hombre iba atacándolo con un palo. Y el joven corría y corría y el hombre más mayor no podía alcanzarlo. ¿Y qué es lo que hizo aquel hombre? Ese hombre empezó a agacharse y empezó a recoger sus rastros de aquel joven con unas ramitas, y en una hoja recogió sus rastros de aquel joven y lo llevó donde un brujo para que le hicieran un trabajo de brujería. Le trabajaron con tierra de muerto para ensombrecerlo, para matarlo y destruirlo, para que ese hombre fuera engusanándose todo su cuerpo. Entonces cuando yo le decía a aquella familia lo que yo iba viendo,
Esa familia empezó a preguntarle a aquel joven, le dijo: ¿es verdad lo que el maestro te dice? Cuando yo sentí que ellos me decían maestro, en mí como que entró un orgullo, una vanagloria. Un hombre carambas con 12 años de edad que le decían maestro. Me sentí muy orgulloso, muy altivo, vanaglorioso al ver que me llamaban maestros. Pero usted sabe, mis amados hermanos, que el único y verdadero maestro, el maestro de los maestros, se llama Jesús de Nazaret. Él es el verdadero maestro. Él es aquel que enseña. Él es el que salva. Él es el que sana. Su nombre es Jesús de Nazaret. Mis amados hermanos, aquella gente quedó sorprendida cuando yo hacía ese rastreo y veían todo lo que yo iba diciendo, lo que era verdad. Entonces esa familia me preguntó si yo podía curar a aquel joven. Y como yo sabía, yo conocía, me había criado en el curanderismo, había nacido en la brujería, en el espiritismo, sabía las palabras, las oraciones que se le dice a los espíritus, que se dice en la mesa, conocía los tarcos, las cuentas, las reglas que uno lleva a través del curanderismo. Yo le dije a aquella familia que sí podía curar a su hijo. Entonces me dijeron: cúralo. ¿Cuánto cuesta? Yo recuerdo que cobré 500 soles aquella vez para curar a aquel joven. Entonces yo empecé a meterme un poco más en la mesa, y el espíritu de la mesa, el demonio de la mesa, el cual los curanderos llaman que es un espíritu bueno, que es un espíritu sanador. Ese espíritu bueno decía: mira, vas a coger esto, vas a coger este remedio, vas a coger estas hierbas, estas plantas, y vas a empezar a masticar en tu boca y vas a colocarle en la pierna de aquel joven. Y aquella gente me decía: ¿usted con quién está hablando, muchacho? Estoy hablando con un espíritu bueno. Oiga, qué mentira del diablo llamar espíritu bueno a un demonio que trabaja en la brujería. El único espíritu bueno es el Espíritu Santo de Dios. Él es el verdadero espíritu bueno. Él es el único que puede guiarnos a toda verdad. Entonces, mis amados hermanos y amigos, yo cogí esa hierba conforme me ordenó el espíritu de la mesa o el demonio de la mesa, y empecé a masticar. Hice como una pasta, como una pomadita, y le coloqué en la pierna de aquel joven. Cuando le coloqué en la pierna de aquel joven, esos gusanos que había en la pierna empezaron a salir, a brotar como un hormiguero, y salió un olor nauseabundo, pestilente. Y salían, oiga, esos gusanos como locos. Cuando terminaron de salir los gusanos, cogí otro remedio conforme me iba indicando el espíritu de la mesa curandera. Y le empecé a colocar, le puse una venda y mandé a aquella familia a descansar. Descansar en unos aposentos que teníamos ahí para aquella gente que venía de lejos. Y entonces, al otro día, el joven se levanta con la pierna más buena, más tranquila. Ya había desaparecido ese color rojizo, había desaparecido esa pestilencia. Y los padres, al ver eso, se alegraron, se contentaron, me dijeron si yo podría prepararle un seguro, o sea, lo que llamamos un seguro, un resguardo, un amuleto, o una contra la brujería, como usted quiera llamar. En diferentes países del mundo o en diferentes ciudades del Perú se le conoce con diferentes nombres. Me preguntaron si yo podía preparar eso, y desde luego que yo sabía, yo podía preparar eso. Lo que yo estaba pensando, que de pronto mis padres ya estaban por regresar de aquel viaje que ellos habían ido a hacer. Y aquellos viajaron para el Ecuador, para Guayaquil, a hacer unos trabajos. Yo le dije que por este momento no podía preparar ningún amuleto, porque no tenía apuro, tenía que hacer otros trabajos. Le recomendé a otros maestros donde ellos fueron para que le prepararan aquel seguro. Recomendé a otros maestros que eran compadres, amigos de mis padres. Con ese dinero yo me sentía preocupado, pensando que mis padres iban a regresar, iban a volver, y que quizás me iban a preguntar qué cosa había hecho, que por qué había tomado la mesa y qué hacía con ese dinero. Lo que yo opté por escapar. Escapé de mi casa, escapé de mi hogar y me vine a la capital, a la ciudad de Lima. Estando en Lima, ese dinero empecé a gastarlo en hoteles,
comiendo, paseándome, hasta que ese dinero se agotó. Pero cuando yo vine a Lima, vine llevando una pequeña contra, un seguro, un resguardo para darle la contra a mis padres, para que ellos no pudieran hacerme volver, porque ellos eran especialistas haciendo regresar, haciendo volver al ser amado. Entonces había momentos que yo sentía una desesperación tremenda por volver a mi casa. Y yo me daba cuenta que eran mis padres que me estaban fumando, que me estaban llamando a través del espiritismo para que yo regresara. Yo cogí ese seguro, ese resguardo y empezaba a limpiarme toda la cabeza. Me limpiaba toda la cabeza y se me quitaba esa sensación, se me quitaba esa angustia, porque estaba dándole la contra a ellos. Pero un día de estos, cuando se terminó el dinero, yo empecé a deambular por la calle, a dormir en la calle, me abrigaba con cartones, con periódicos, empecé a juntarme con los niños que le llaman los pirañas, empecé a llevar una vida de delincuencia, una vida delictiva, arrebatábamos las cadenas de oro, las carteras, los relojes, y así de esa forma iba subsistiendo hasta que llegó un momento que la policía nos detuvo y fui a parar a la cárcel de Maranga, al reformatorio para menores que hay aquí en Lima, en la capital. Estuve preso, peleaba, había aprendido a coger el puñal, a manejar el puñal de una forma terrible. Me había vuelto un hombre violento, un niño violento, que peleaba y atacaba con el puñal adentro, en el reformatorio. Pero en un día, en una de esas peleas, aquel seguro que yo siempre cargaba se rompió. Cuando se rompió ese seguro, mis padres pudieron encontrarme, pudieron rastrearme y vinieron a verme a Lima y me sacaron de ahí y me llevaron a mi casa. Cuando me llevan a mi casa, a mi hogar, yo empiezo nuevamente a seguir estudiando porque había dejado los estudios, yo estaba en segundo año de secundaria. Proseguí los estudios, lo que mis padres no se daban cuenta que yo durante el día estudiaba y en la noche salía, me escapaba de la casa y iba a robar con los otros jóvenes delincuentes, y así terminé la secundaria estudiando y robando. Hasta que cierto día, después que había terminado la secundaria, yo tengo una hermana que es profesora, un delincuente llamado El Fierro que recién había salido de la cárcel, un hombre muy avesado, muy peligroso. Ese hombre en aquellos tiempos había tenido a cargo la cárcel de la Virgen de la Puerta allá en Trujillo, hoy en día se llama El Milagro. En esa cárcel él era el hombre allí, nadie podía hacerle frente. Y aquel día él salió de la cárcel, se encontró con mi hermana y empezó a enamorarla y la agarró y empezó a amenazarla, a decirle que no quería verlo con ningún hombre, que iba a ser la madre de sus hijos. Y que de aquí a 3 días él iba a venir a llevarlo y que ella tenía que esperarlo, porque si no iba a matarla. Mi hermana llegó a la casa llorando y me cuenta, me dice: Manuel, mira, encontré a ese hombre que le dicen El Fierro, me ha amenazado y dice que tengo que obedecerle, tengo que irme con él porque si no va a matarme. Ella no se dio cuenta, yo entré a mi dormitorio y saqué un puñal. Salí con ese puñal y empecé a buscar a aquel hombre. Cuando salgo a buscar a aquel hombre, lo encuentro en un fumadero, drogándose. Yo llegué con el puñal y empecé a atacarlo. Él, cuando me vio que yo llegaba, también se puso de pie. Empezó una pelea. Tuve la suerte de poder adelantarle 3 puñaladas en la parte de la espalda, en los riñones. Lo tumbé al suelo y seguía apuñalándolo, apuñalándolo. El hombre gritaba de una forma terrible. La gente llamó a la policía pensando de que yo estaba quizás asaltando a ese hombre, que yo era un abusivo. Llegó la policía, me corrió. Yo subí por los techos de las casas, llegué hasta mi casa corriendo y escapé, porque la familia de aquel hombre era una familia acomodada, una familia de dinero. Tuve que escapar a la ciudad de Tumbes. En Tumbes, estando en el prostíbulo, estaba solo tomando unas cervezas y de pronto llegó un par de hombres mayores de más o menos 45 a 50 años de edad. Se sentaron frente a mi mesa a tomar y me ven tomando y me llaman. Me dicen: oye, ven acá, me dice. ¿Qué haces tú solo ahí tomando? Entonces yo le conté el problema y ellos me dijeron: no te preocupes. ¿Quién eres tú? Yo le expliqué que yo era
fulano de tal que era hijo de unos curanderos, de unos espiritistas, le mencioné el nombre de mi familia y ellos dijeron, yo sí conozco esa familia. Mira, me dice, nosotros hemos venido acá, tenemos un plan, una visión para ir a Lima, porque estamos viniendo de Colombia y nos vamos a Lima, tenemos una visión, queremos montar allá un trabajo grande, vamos a hacer un robo bien grande, me dice, y a ver mucho dinero. Y tú, como conoces la brujería, queremos que tú nos prepares unos seguros, unos atajos, nos des una contra para que la policía no pueda rastrearnos, no pueda encontrarnos y así poder hacer ese trabajo. Y juntos vamos a partir el dinero en 3 partes. ¿Estás de acuerdo? Yo le dije, estoy de acuerdo. Viajé con ellos a Lima, a la capital. En Lima, ellos pusieron anuncios en los periódicos, en la televisión, se alquiló una oficina. Empezaron a buscar una empresa donde hubiera carros, especialmente ese carro que en aquellos años, hace más de 25 años, estaban de moda, los carros llamados Volkswagen. Ellos pensaban poner este tipo de trabajo, o sea, de estafa. El sueño del carro propio, el pandero Volkswagen. Hicieron así lo que en otros países quizás le llaman una junta, o en otros países tienen otro nombre, pero fue un pandero, donde la gente iba adquiriendo sus carros por sorteo. Solamente venían, se inscribían y por sorteo ellos llevaban su carro. Entonces adquirimos los carros, pusimos así en exhibición y la gente venía. A los 3 meses entregamos el primer carro, un Volkswagen de color rojo. A un hombre, el más pobre, el más humilde, le entregamos. La gente, al ver eso en los periódicos, en la televisión, que un hombre pobre o humilde se llevaba el carro, la gente empezaba a inscribirse, empezaba a participar más del pandero Volkswagen. El otro mes entregamos otro Volkswagen, el otro mes otro Volkswagen, y nos íbamos llenando los bolsillos de dinero. Vivíamos en las mejores suites, bien alajados, bien internados, con buenos trajes, con buena ropa. Comíamos en los mejores restaurantes, gastábamos dinero a manos llenas. Gastamos el dinero en drogas, gastamos el dinero en mujeres. Oiga, miren cómo es el hombre cuando no conoce a Dios. Hay caminos que a ellos les parece correctos, les parece buenos, y no se están dando cuenta que son caminos que están llevándolo a la maldición, están llevándolo al fracaso. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, le parecen derechos, pero más son caminos que lo conducen a la muerte. Pero si el hombre hoy en día empieza a analizar que hay solamente un camino real, hay un camino verdadero, hay un camino que puede darle vida eterna, un camino que puede darle salvación, ese camino se llama Jesús de Nazaret, pues Él dijo, yo soy el camino y la verdad. Él es el camino, amigo, Él es el camino, amiga. Venga a Él, Él te está llamando, Él quiere hacer algo en tu vida. Mis amados hermanos, ganamos mucho dinero con aquella estafa. Una vez que habíamos acumulado una gran suma de dinero, la estafa más grande, la primera que se hizo en el Perú. Cerramos con todo, estafamos a la Volkswagen, estafamos a mucha gente, escapamos, huimos a la ciudad de Iquitos. Iquitos es una ciudad muy corrupta, hay drogas, hay prostitución. En esa ciudad hay todo lo que es terrible, todo lo que el diablo hace para destruir a la gente. Ahí estábamos refugiados, viendo unos documentos, arreglando los documentos, los papeles para poder escapar hacia Panamá, porque habíamos quedado en escapar hacia Panamá. Entonces se presenta una mujer en mi vida, de la cual yo me enamoro. Y yo quise arreglar los papeles también para llevarlos junto con nosotros a Panamá. Y ellos me dijeron, no, me dijo, no arregle ningún papel, deje esa mujer acá. ¿Para qué vas a llevar mujer allá en Panamá donde vamos? Hay mujeres hermosas, hay mujeres bonitas. ¿Para qué vas a llevar leña al monte? Me decían. ¿Para qué vas a llevar leña a la chacra? Allá hay buenas mujeres, deje esa mujer acá. Pero yo era joven, tenía 22 años, estaba enamorado. Por primera vez me enamoraba. Entonces yo hice todo lo posible por llevar a aquella mujer. Discutimos con ellos. Ellos dijeron que iban a viajar, pero ya no a Panamá, sino a otro lugar. Les pregunté a dónde iban a ir. Y ellos me dijeron, no vamos a decirte a dónde vas. A dónde vamos a ir, porque no sea que tú caigas preso. Caes preso y nos vayas a denunciar.
Ellos se fueron, yo no supe qué rumbo, qué dirección tomaron. Yo me quedé arreglando los papeles de aquella mujer. Y cuando tenía ya todo listo nuevamente para viajar, para escapar a otro país, cae la policía en el hotel y me detienen. Caí preso en el hotel. Fui encarcelado en la cárcel de Guayabamba, allá en Iquitos. Entonces, aquella mujer fue a visitarme y yo le dije, mira mujer, le digo, en tal lugar, yo tengo escondido ahí 800.000 soles, cerca de 1 millón de soles tenía ahí. Tengo 800.000 soles escondidos. Ve y sácalo de ahí. Y busca un abogado, el mejor abogado de acá de Iquitos. Ve a los jueces, a los fiscales y diles cuánto quieren, cuánto necesitan y sácame, págale lo que ellos te pidan. Si me alcanza para salir de acá, págales. Aquella mujer fue, sacó el dinero y también desapareció con el dinero. Ella desapareció con todo y me dejó encarcelado en la cárcel. Por eso dice la Biblia, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Estafé a la gente y ella me estafó a mí. Me pagó con la misma moneda que yo pagaba a la gente. Por eso, amigos y hermanos, nosotros en esta vida lo que tenemos que aprender es a vivir una vida de principios, una vida de moral, apartarnos del pecado, porque el pecado a Dios no le agrada. Dios detesta el pecado. Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. El pecador es amado por el Señor. Yo también les amo a ustedes. Yo amo a todos los pecadores, Dios también les ama. Pero yo detesto hoy en día, aborrezco lo que Dios aborrece. Amo lo que Dios ama. Yo les pido en el nombre de Jesús, vengan a Jesús, vengan a Cristo, vengan a Él. Que en Él ustedes van a tener un camino maravilloso, una vida maravillosa. Estuve en la cárcel 3 veces y escapé de esa cárcel. Llegó el momento en que yo escapé de la cárcel. Mandé llamar a un hombre que era narcotraficante, el cual me debía unos favores. Lo mandé llamar, estuve ahí al pie del río Nanay. Él llegó trayendo un deslizador para ayudarme a seguir escapando. Escapamos por el río Amazonas. Él me llevó a un lugar llamado San Pablo, donde hay unos leprosos. En esa gente, oiga, leprosa, la gente pálida, blanca. Pero hay 2 tipos de lepra, una lepra seca y una lepra llagosa. Siempre recuerdo esto cuando estaba comiendo, almorzando con uno de los leprosos. De pronto yo veía que a ese leproso se le cayó un dedo, se le cayó un pedazo de un dedo. Y cuando se le cae el dedo a aquel leproso, oiga, yo sentí asco, sentí un asco tremendo. Yo decía, no habrá un pedazo de esa carne de esos leprosos en ese plato de comida que me están invitando. Yo veía eso, pero yo era un tipo frío, calculador. Él me miraba, pero para mí como que yo aparentaba que no pasaba nada, que no sucedía nada. Eso me dio más garantía para ganar la confianza de aquel leproso. Estuve con ellos 3 días y de pronto aquel leproso, para ayudarme a seguir escapando, me dice, mira, ve, yo te voy a llevar más allá a una tribu de ribereños y voy a dejarte con ellos. Entonces yo me quedé con ellos en aquella tribu y él me dijo, todo lo que ellos te den de comer, come. Come todo, me dice, porque si no estos indios te van a matar. Te van a matar y te van a arrojar al río Amazonas. Yo empecé a ver cómo estos indios traían un pescado que ellos le llaman paña, y más conocido como nosotros le conocemos con el nombre de la piraña. Trajeron ese pescado llamado paña y empezaron ahí en unas brasas a cocinarlo, a asarlo, con tripas, con agallas, con escamas, con todo lo iba preparando para darme de comer. Y otra mujer que estaba ahí cerca, veía que cogía una yuca cocinada y lo masticaba con esos dientes cariados, picados, y lo colocaba en un recipiente y con sus manos carachosas, de caracha, de sarna, lo iba amasando. De ahí cogió un trapo, cogió toda esa masa y la exprimió, exprimió todo ese jugo que ellos llaman el masato y me dio de tomar. Oiga, yo sentí asco tremendo, un asco terrible, pero yo tenía que comer, porque si no ellos me mataban. Yo había olvidado lo que el leproso me dijo, que después que terminara de comer, esos recipientes le diera vuelta. Y yo no hice eso.
Lo dejé así normal. Y aquellos indios trajeron más pescado, trajeron más masato para tomar. Yo ya no quería, sentía algo, sentía ganas de vomitar. Pero los indios en sí me miraban. Yo exteriormente era frío, calculador, como que me gustaba. Parecía, yo daba a notar que me gustaba la comida, que me gustaba aquella bebida. Ellos trajeron más. Tuve que comerlo nuevamente. Cuando terminé de comer, entonces yo hice lo que aquel leproso me dijo, que diera vuelta a esos recipientes. Entonces yo di vuelta a los recipientes y fue la señal de que ya estaba lleno, de que ya no quería. Estuve 3 días y ellos me llevaron en unos botes. Escapé a Brasil. Fui por Tefé, Yamicastante, por Tabatinga, llegué hasta Manaus. Estando en Manaus, empecé a seguir viajando y fui hasta Sao Paulo. Oiga, esa ciudad, para viajar de una ciudad a otra ciudad queda bastante lejos. Es demasiado lejos, de cada estado a otro estado es lejos. Hay un estado llamado Sao Paulo que es más grande todavía que la República del Perú. Llegué a Sao Paulo y empecé a buscar la forma de cómo seguir subsistiendo en aquel lugar. Y de pronto yo empecé a trabajar y veía en los periódicos los anuncios que decían: aprenda astrología y parapsicología. Entonces yo opté por estudiar parapsicología y astrología. Envié unas cartas, llamé por teléfono al Perú a mis padres para que me prepararan los documentos, los papeles para poder estudiar allá. Ellos hicieron todo lo posible, me enviaron los documentos y empecé a estudiar la carrera de astrología y parapsicología allá en el Brasil. Estudié durante 5 años astrología y parapsicología. La astrología es una rama también de la brujería, de las ciencias ocultas. La parapsicología también estudia lo paranormal, lo profundo de las ciencias ocultas. Quiero decirles en esta mañana que la parapsicología, la astrología, los psíquicos, los metapsíquicos, los ayahuancheros, los curanderos, los espiritistas, todos ellos son brujos. Solamente que traen el nombre disfrazado, pero todos ellos son brujos. Hay personas que dicen: no, yo no voy al brujo, yo voy al curandero. Es lo mismo, brujo, curandero es lo mismo, es la misma palabra. Brujo significa conocedor de las ciencias ocultas. Hombres o mujeres que practican las leyes herméticas, la brujería, las ciencias ocultas. Entonces, queridos amigos y hermanos, estudié durante 5 años. Allá en el Brasil yo conocí a un hombre con el cual vinimos acá al Perú, que no quiero mencionar su nombre. Bueno, por ciertas razones o por ética, con ese hombre vinimos acá al Perú. Se le hizo una propaganda grande en la televisión, en la radio, en los periódicos, y él hacía unas operaciones tremendas, sin anestesia. Sacaba unos tumores tremendos a base del espiritismo y a base también de unos estiletes finísimos que él tenía. Con él habíamos sido graduados allá en el Brasil, como espiritistas, como macumberos. Entonces, con él aquí en el Perú estuvimos muchos meses, y de ahí viajamos para el Ecuador, viajamos nuevamente para Colombia, viajamos todo Sudamérica, recorrimos todo Sudamérica, viajamos por Centroamérica, por Guatemala, Honduras, El Salvador, estuvimos en Puerto Rico, en Costa Rica, y fuimos a un lugar donde nos invitaron a una conferencia internacional de brujos, allá en Haití, donde los brujos que practican el vudú, estos brujos dicen que ellos se roban el alma de la persona que muere y lo colocan en un frasquito, y de ahí hacen un ritual para darles vida, y que esas personas, cuando cobran vida, ellos lo venden a las plantaciones de cacao, a las plantaciones, a las fincas de café. Pero mire cómo engaña el diablo, este diablo, que Dios lo reprenda. Diablo mentiroso, pues la Biblia dice que el diablo es padre de la mentira. Ellos dicen que le colocan el alma, que le roban el alma. Pero quiero decirles que el alma, nadie puede robar el alma. El alma del hombre tiene solamente 2 caminos. Cuando llega a morir esa alma, si nunca aceptó a Cristo, o estuvo en Cristo, se aceptó, se apartó, se fue al mundo. Ese hombre, esa mujer, cuando muere, su alma va a parar a un infierno, a un lugar de tormento.
donde va a ser atormentado, donde vivirá angustias, tormentos terribles, minuto por minuto, segundo por segundo, hora por hora, día tras día. Eso nunca se acabará, ese tormento. Pero el hombre, la mujer que aceptó a Cristo, está viviendo una vida de espiritualidad, está viviendo los caminos del Señor, caminando en santidad. Esa persona, cuando llega a morir, vienen ángeles, recogen su alma y lo encaminan arriba a un paraíso, a un sitio llamado paraíso, donde Dios tiene preparado para todos aquellos que llegan a morir, lo que algunos dicen el cielo, o un lugar de reposo, donde el cristiano, la persona que llegó a morir, va a reposar hasta el día que va a ser llamado nuevamente, en el día del arrebato, que tiene que ser transformado. Entonces es mentira lo que dicen esos brujos que practican el vudú, que ellos se roban el alma. Aquella noche, en aquella conferencia, estos brujos trajeron un cadáver recién que habían enterrado, y colocaron ahí en una losa. Había policías, había políticos, había gente adinerada viendo esa conferencia, brujos de diferentes lugares. De aquí del Perú fue Florentino García, fue Santos Vera. De allá, del Ecuador, fue un hombre llamado Abraham Carazacón, que ya es muerto. Entonces, en esa conferencia vimos cómo esos brujos empezaron a hacer su ritual. Empezaron a invocar a espíritus, a los dioses de este mundo. Invocaban demonios, que ellos decían que eran espíritus buenos, espíritus familiares, pero eso es mentira, son demonios. Empezaron a traer unas hierbas, unas ramas, colocaron por todo su cuerpo, empezaron a colocar todo el cuerpo, cortándole y colocando esas ramas, esas hierbas, o esos montes, como dicen en el Ecuador. Entonces, cogieron ese frasquito, hicieron acá un corte en la parte de acá, cerca del corazón. Y ellos decían que en ese frasquito estaba el alma de la persona, y empezaron a colocarle, a vaciar algo allí. Y volvieron a coser nuevamente. Le pusieron la ropa y empezaron a hacer el ritual, invocaban al Dios de este mundo, y de pronto aquel cadáver empezó a moverse. Ellos le decían, camina, ese cadáver caminaba. Alcánzame eso, ese cadáver alcanzaba, obedecía lo que ellos le decían. Pero quiero decirles en esta mañana que lo que ellos habían colocado en el cuerpo de aquel hombre, de aquel cadáver, no fue el alma, sino es un demonio. Es un espíritu, un demonio que habían colocado en ese cuerpo. Ahora yo entiendo esto, lo que yo voy a decir no es doctrina, o es un comentario. Yo entiendo esto, que cuando murió Moisés, dice la Biblia que Satanás se disputaba, peleaba el cuerpo de Moisés con el arcángel Miguel. Peleaban por ese cuerpo. Yo entiendo que Satanás quería robarse el cuerpo de Moisés para ponerle un demonio, para darle vida y que volviera nuevamente al pueblo de Israel a engañarles, a volverlo a la esclavitud, a volverlo nuevamente a ser esclavos de Egipto. Eso es lo que yo entiendo. Por eso que los demonios tienen posesión en el cuerpo de una persona, cuando por mandato del diablo, por ciertos rituales espiritistas. Mis amados hermanos, ya salí de Haití a otro hotel. Cuando estábamos alojados con aquel amigo espiritista en ese hotel, vimos en la televisión una mujer que corría como loca por la calle. Veíamos que la policía no podía detenerlo. No podía detener a aquella mujer la policía. Y de pronto esa mujer corrió hasta que cayó muerta. La policía llevó aquel cadáver para hacer unas investigaciones. Cuando investigan, se dan con la sorpresa que esa mujer había muerto hace más de 10 años. ¿Cómo entendemos esto? Que esa mujer era como un cadáver viviente, un muerto que había sido dado vida por aquellos brujos que practican el vudú. El vudú es una brujería muy pesada, una brujería muy poderosa, así como también la macumba. Esas brujerías poderosas provienen del Brasil. Si usted ve que la macumba, el vudú, practica mayormente los brujos negros traídos del África. Aquella gente conoce rituales terribles, rituales diabólicos. Pero nosotros, mis amados hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos por qué tener temor de esos rituales, ni del diablo, ni de esas brujerías.
porque debemos reconocer y saber que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie podrá hacernos frente si nosotros vivimos en obediencia, si nosotros vivimos en fidelidad, porque Dios nos guardará, Dios nos cuidará cada día, mis amados hermanos. Viajé por muchos países ejerciendo la brujería. Regresé aquí al Perú, estuve trabajando en la capital, en Lima. De Lima regresé a trabajar a la ciudad de Trujillo, a mi ciudad natal. Estando en Trujillo, mis amados hermanos y amigos, estaba trabajando, practicando la brujería, y de pronto yo veía que en el Cerro de las Cabras, allá en Trujillo, en La Esperanza, donde yo hacía las mesadas, los trabajos de curanderismo, de espiritismo, a pie del Cerro de las Cabras, tendía una mesa, donde tenía ahí calaveras, tenía espadas, tenía piedras, tenía chontas, tenía cruces. Habían tantas cosas, hierbas, había hierbas metidos en unos frascos, en unas botellas, había muñecos hechos con cera negra, muñecos hechos con ropa de personas claviteados, con alfileres de cabeza negra. Ahí hacíamos la mesada todos los martes y todos los viernes. Pero un día de pronto entró en mí algo, una ambición de querer hacerme dueño de aquel cerro. Entonces yo hice un pacto con Satanás. Agarré, subí arriba a la cima del cerro, a la punta del cerro, tracé un círculo, hice ahí unos jeroglíficos, unas figuras, y empecé a invocar al Dios de este mundo. Cuando invoqué a Satanás, que Dios reprenda ese demonio, que Dios reprenda ese espíritu, cuando él llegó ahí donde estaba, su presencia era tan terrible, a pesar que él no es feo. Alguien que te diga que Satanás es feo te está mintiendo. Satanás no es feo, él es hermoso, tiene una apariencia bonita, un hombre alto, de un caminar tranquilo, cansino, de un hablar despacioso. Él cuando hablaba, cuando conversaba conmigo, de su cuerpo irradiaba un terror, irradiaba, oiga, un pavor tremendo. Por eso que muchas personas que cuando van a compactarse con Satanás, hay algunos que se vuelven locos u otros se mueren. Compactarse con Satanás no es fácil. Tiene que ser una persona iniciada o una persona que conozca realmente las leyes herméticas, o sea, las ciencias ocultas, conozca todo relacionado a los pactos diabólicos. Entonces él empezó a preguntarme: ¿qué cosa quieres? Me dice. ¿Qué cosa deseas? Yo le dije: mira, ve, le dije, yo quiero hacer un pacto contigo. Yo quiero ser dueño de este cerro. Yo quiero que nadie más venga a compactarse aquí. Solamente yo quiero trabajar solo en este cerro y nadie más. Entonces él me pidió mi hijo. Un hijo tan amado, tan querido, que actualmente está en Argentina, que también es un hijo, un siervo de Dios. Él está en Argentina. Él me pidió por él. Y yo le dije: no, Satanás, yo no voy a entregarte a mi hijo. Pídeme otra cosa, lo que tú quieras. Entonces no hacemos nada porque contigo ya tenemos un pacto, me dijo. Tenemos un pacto generacional de tu familia. Hemos hecho un pacto generacional con tu familia para que cada uno de ustedes, los que nacen de esta familia, vayan adquiriendo el pacto generacional. Yo le dije: yo quiero hacer un pacto diferente. Pide lo que quieres. Entonces Satanás me pidió que cada vez, cada año, yo le entregaría a una persona, le entregaría un alma. Por eso que muchas personas cuando venían a consultar, a hacerse trabajos, venían personas que ya estaban agonizando o a punto de morir. Y yo decía que esas personas hoy día iban a morir. Yo les daba un pequeño brebaje, la gente no se daba cuenta que aquella gente moría. Y yo entregaba su alma, ese cadáver, a aquel diablo, a aquel demonio que estaba ahí en el cerro, con el cual habíamos hecho el pacto. Y trabajaba siempre continuamente en ese cerro. Yo era muy conocido, salía en la televisión, en la radio, en los periódicos, tenía horóscopos. Mucha gente venía a visitarme, venía a consultarme, aún de diferentes lugares, de diferentes países, de diferentes ciudades venían a consultar. Pero siempre recuerdo esto: un día voy a entrar ya cerca de mi conversión. Siempre recuerdo esto: un 9 de marzo. Un 9 de marzo estaba trabajando al pie del cerro. El día, la noche era como el día, una luz
La luna estaba llena, una luz que alumbraba casi todo, podía verse. Y de pronto el cerro empezó a rugir. Empezó a haber un movimiento en el cerro. En ese movimiento que había en el cerro, la gente empezó a tener miedo, empezó a asustarse. Tenía miedo. Y yo le decía, no tengan temor, no tengan miedo, porque yo soy dueño de este cerro. Y cuando yo dije eso, de pronto del cerro empezó a bajar un animal. Bajaba un perro bien grande, rugiendo. Yo le dije a mi compadre que trabajaba conmigo, mi mano derecha, vaya y reprenda a aquel animal. Y él no quiso, tenía miedo, tenía temor. No, compadre, yo no voy a ir. Vaya, le dije, un maestro de mesa no es cobarde. Vaya y reprenda a aquel animal. Él no quería ir. Entonces yo cogí una espada de acero virgen, un chiringuero, y salí a hacer frente a aquel animal, a aquel perro que ya se acercaba. Cuando el perro estaba cerca, yo le golpeé con la espada bien duro en la cabeza. El perro dio vuelta y regresó hacia el cerro. Yo empecé a regresar a donde estaba la mesa. Encontré a toda la gente desmayada, como muerta, botando babas por la boca. Al compadre lo encontré tirado fuera de la mesa. Entonces yo me llené de ira. Ahí donde estaba el compadre tirado, con la espada que llevaba en mis manos, yo quería seguirlo apuñalando, quería matarlo, golpearle allí. Tenía una ira tremenda, una cólera tremenda. Entonces no podía matarlo, no podía hacerle nada. Había algo que me detenía. Había una fuerza tan poderosa que no permitía que yo lo tocara. Yo entiendo que era Dios que estaba guardando a mi compadre, porque hoy en día mi compadre también es hermano en Cristo. Cristo también lo salvó. Él ahora también predica la palabra de Dios. Él también hoy en día le canta al Señor. Por eso que había algo que lo detenía, y era el Señor, que Él tenía un predestinamiento. Él tenía un llamado para predicar el Evangelio. Y eso era que Dios estaba todavía guardándolo para estos tiempos. Entonces yo cogí unos remedios, empecé en un caracol para levantar. O sea, para absorber ese remedio, para tratar de levantar al compadre que estaba tirado en el suelo. Y de pronto el espíritu de la mesa me dice, vas a tener que levantar con rocoto molido, o sea, con ají molido. Ají molido, cañazo, agua florida, cananga, perfumes, otras cosas más. Entonces yo empecé a levantar a mi compadre, empecé a cingar, a absorber ese remedio, y él se levantó, se despertó. Le pregunté qué cosa había pasado, y él me dijo que cuando yo corrí detrás de aquel animal, ese animal de pronto apareció en la mesa, le dio un manotazo, y de ahí él no recuerda nada. Dije, mira, cobarde, porque tú no has ido a ver ese animal, mira lo que ha pasado, mira, esa gente está toda muerta aquí. Le digo, vas a tener que ayudarme a levantar a esa gente. Cogimos los remedios y empezamos a levantar a toda esa gente. Él no podía levantar con rocoto, le salía sangre de las narices, porque él no tenía ningún pacto todavía. Y así sangrando las narices levantamos toda esa gente. Ya eran aproximadamente casi las 5 de la mañana, y el día estaba por clarear. Empecé nuevamente a hacer unos tarjos, a hacer un pequeño ritual para cerrar la mesa, cuando de pronto el espíritu de la mesa me dice, un momento, mira, aquí en medio de esta reunión hay un evangélico. ¿Cómo le digo? ¿Qué es un evangélico? Llámalo, me dice. Entonces yo llamé. Dice el espíritu de la mesa que aquí medio nuestro hay un evangélico. Venga acá rápido, inmediatamente, que por culpa de él ha pasado esto. Vino ese evangélico, se arrodilló delante de mí y empezó a llorar. Empezó a pedirme que lo ayudara, y yo con la espada en la mano para volarle la cabeza. Yo quería destruirlo, quería matarlo, pero había algo que me detenía. Había algo que no podía dejar que yo matara a aquel hombre. Era que todavía Dios tenía misericordia de él, a pesar de que él se había vuelto hacia atrás, a pesar que él había confiado más en el hombre que en Dios. Dios todavía tenía misericordia de él. La Biblia dice, maldito es el hombre que confía en el hombre, más bienaventurado es aquel que confía en su hacedor. Confía en Jehová, el hacedor de los cielos y la tierra, el hacedor del hombre. La confianza debemos poner solamente en Jehová, en Jesús, en él puesto los ojos, el autor y consumador de la fe. Mis amados hermanos, algo me detenía, no pude hacer nada. Hicimos el ritual, levantamos a toda esa gente,
cerramos la mesa, nos regresamos. Pasaron 3 días más, me llama el Señor de una forma tan sobrenatural que a usted le va a parecer increíble, pero es Dios tan bueno, es Dios tan misterioso para llamar al hombre. Tuve un llamado especial, sobrenatural de parte de Dios. A mí nadie me predicó el evangelio, a mí nadie me dijo Cristo sana y salva. Dios trató conmigo de una forma directa. Siempre recuerdo esto, un 12 de marzo, siendo aproximadamente las 4 de la mañana, estaba descansando cuando yo vi que una luz ingresaba por el techo, una luz tan poderosa, tan potente, que me dejó ciego. No entendía, no comprendía lo que estaba pasando conmigo. De pronto esa luz me tomó y empezó a llevarme esa luz. Yo no sé si en el cuerpo o en el espíritu, solamente Dios lo sabe. Pero esa luz me llevó hasta un estadio bien grande, tan inmenso. Me puso en una plataforma, me hizo coger un micrófono. Y en ese micrófono yo decía, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Después que me hizo glorificar el nombre de Dios, aquella luz me envolvió nuevamente y me trajo y me dejó en la cama. Yo quedé preocupado, no entendía, quedé como turbado. No entendía qué cosa era esa luz, qué era gloria a Dios, qué era aleluya, no entendía nada. Aquel día entonces yo me fui a la oficina. En la oficina empezó a pasar algo extraño. Yo prendí las velas de las calaveras, de las mesas. Prendí todas esas velas. Prendí las velas negras, velas rojas, velas verdes, velas blancas, las 4 maquias con las cuales yo trabajaba. Salí al despacho a pensar en esa luz, a meditar en esa luz, pero algo me impulsó a entrar nuevamente al despacho, a entrar ahí en ese privado, y encontré todo oscuro, que las velas estaban apagadas, y sentí un temor, sentí un miedo, como nunca había sentido. Y no es que yo era cobarde o sea miedoso. Yo nunca he sido cobarde ni miedoso. Yo 12 de la noche, martes o viernes, iba a los cementerios solo, abría el cajón de un muerto y sacaba lo que se llama la tierra de muerto. No la tierra de cementerios, sino la tierra de muerto. La carne del ser humano se convierte en tierra, y esa tierra es la que usan los brujos. ¿Para qué? Para matar, para ensombrecer, para hacer daño, para traer abajo las iglesias, para causar muchas cosas terribles en la humanidad, aún para causar dentro de las iglesias divisiones y problemas y peleas. Entonces yo no tenía por qué sentir miedo, pero aquella mañana cuando vi que las luces, las velas se apagaron por sí solas, sentí mucho temor, sentí mucho miedo, lo que nunca había sentido en mi vida. Regresé a mi casa y le digo a mi esposa, mira, me ha pasado algo malo, algo terrible, le digo. Mi esposa me dice, ay, ¿qué cosa estás haciendo tú? Dios te está castigando. Y cuando ella me dijo, Dios te está castigando, dije, ¿cuál Dios? Pues yo no creo en ningún Dios, solamente yo tengo el poder. Le dije, yo soy poderoso, para mí Dios no existe, yo soy Dios, le decía. Ella no me dijo nada, me miró, y de pronto yo ingresé a la sala. Cuando yo ingreso a la sala, prendo el televisor, estaban pasando un programa. En ese programa había un cura, un sacerdote, un pastor de los testigos de Jehová, de los adventistas, y había un pastor pentecostal. Y el tema que estaban tratando en la televisión era de que si todos éramos hijos de Dios o no éramos hijos de Dios. Y de pronto el que conducía el programa dijo, bueno, yo creo de que todos somos hijos de Dios. ¿Qué dicen ustedes? Y la gente decía, sí, todos somos hijos de Dios. Y el pastor pentecostal se levantó y dijo, no, mentira del diablo. Todos así nada más no somos hijos de Dios. La Biblia dice en San Juan capítulo 1 versículo 12 que más los que lo reciben y creen en su nombre, Dios le da potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando el pastor dijo eso, como que del televisor salió una espada, como un puñal que se clavó en mi corazón, y yo solamente alcancé a grabar San Juan 1:12, hijos de Dios. Y yo quería saber, me entró una preocupación de averiguar sobre ese tema de hijos de Dios. Empecé a caminar por la casa buscando un lapicero o una pluma, como llame, para anotar la cita bíblica. Y solamente alcancé a grabar San Juan 1:12, hijo de Dios. Iba por la sala caminando, San Juan 1:12, hijo de Dios. San Juan 1:12, hijo de Dios. Buscando como loco lapicero y papel y no encontraba nada. Llegué por la cocina donde mi esposa estaba cocinando, San Juan 1:12, hijo de Dios. Ella me dice, ¿qué tiene? ¿Estás loco? ¿Qué pasa? Calla, calla, mujer. Le digo, dame un lapicero, dame una pluma, un papel que quiero anotar.
ella no me dio nada porque no había nada. Y de pronto el Espíritu Santo de Dios me hizo recordar que cerca de la casa había un vecino que era evangélico. Salí por la calle caminando y hablando. San Juan 1:12, Hijo de Dios. La gente me quedaba mirando. La gente decía, el brujo está loco, se ha alocado el brujo. A mí no me importó lo que la gente decía, porque yo estaba más interesado en saber sobre ese San Juan 1:12. Porque si yo no hubiese estado interesado en San Juan 1:12, a mí no me hubiese importado ir contra aquella gente. Yo tenía una mirada tan terrible que quizás con la mirada hubiese matado a aquella gente. Pero no me importó en aquel momento. Yo llegué a la casa de aquel vecino, le toqué la puerta y le dije, mire, me está pasando esto. Yo quiero saber sobre ese asunto de San Juan 1:12. Me está pasando algo malo, ayúdeme. El hombre entró y sacó su Biblia. Cuando sacó la Biblia me hizo leer. Cuando yo leí ese San Juan 1:12, que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas los que lo reciben y creen en su nombre, le da potestad de ser llamados hijos de Dios. Como que esa espada, ese puñal más se clavó en mi corazón. Yo le dije, invíteme a la iglesia. Cuando le dije, invíteme a la iglesia, él dijo, voy a hablar con el pastor. El pastor vino en la tarde, yo le referí lo mismo. Le conté lo mismo que le conté a él. Y le dije, invíteme a la iglesia. Se llegó la noche. De pronto parecía como que si se hubiesen olvidado de mí. Yo decía, ¿qué pasa que no vienen? Y entonces estaba esperando a ellos que vinieran a verme. Pero de pronto no llegaban. Y en mí había ese deseo de ir a la iglesia. Entonces empecé a encaminarme hacia la iglesia. Y yendo por la calle de pronto se presenta Satanás y me llama. Y empieza a decirme, oye, eres un traidor, me dice. Maldito eres, te voy a matar. Has traicionado el pacto, has quebrantado el pacto y ahora te voy a matar. Y empezó una lucha. Empezó una pelea tremenda allí. De pronto yo sentía que él me cogía de acá del cuello, me cogía de la garganta y empezaba a arrastrarme. Y de pronto se abrió como un túnel oscuro. Un túnel tan oscuro, tan terrible, lleno de tinieblas. Me arrastraba por ahí y yo me sentía morir. Sentía que me ahogaba, sentía que me mataba. Y de pronto yo recordé aquella luz que había llegado a mi cama. Esa luz tan maravillosa. Y yo solamente alcancé a decir, oh luz bonita, luz maravillosa, luz divina, ven, ayúdame, ayúdame. Yo invoqué esa luz porque esa luz como que me había traído paz, tranquilidad a mi vida. Por eso que yo invoqué esa luz. Y de pronto ese túnel se iluminó. Se llenó de una luz tan tremenda, tan maravillosa. Satanás huyó, me dejó. Escapó él hacia más adentro de las tinieblas. Pero cuando estaba en medio de esas tinieblas arrastrándome, yo escuchaba unos quejidos, escuchaba unos lamentos de gente que decía a lo lejos, ¡ay! ¡Ayúdenme! ¡Piedad! La gente gritaba en medio de esas tinieblas, en medio de esa oscuridad. Cuando invoqué esa luz tan maravillosa, esa luz llenó todo ese túnel. Llenó ese túnel de luz, una luz maravillosa, no puedo describir su belleza de aquella luz. Y Satanás huyó y me dejó allí. Y escuché una voz como de muchos mares, una voz como de trueno en el cielo que decía, yo soy Jehová.